Bueno, un cordial saludo para todos los compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales a nivel de Bogotá y Cundinamarca. Les habla Giovanni Varela, secretario general de la CUT. El día de hoy estamos con nuestro compañero William Reyes del Comité Ejecutivo Nacional de FENALTRACE. Compañero, un cordial saludo desde aquí, desde la Central Unitaria de Trabajadores. Un gusto, Giovanni, para todas las compañeras y compañeros del Comité Ejecutivo de la Subdirectiva de la CUT Bogotá, Cundinamarca, y para todas sus filiales en este territorio bogotano como del departamento. Bueno, compañero, este es un programa que se tiene pensado para hablar sobre la historia de las organizaciones sindicales y es desde allí donde queremos empezar, digamos, este diálogo, porque es importante que nuestros afiliados, que los afiliados de otras organizaciones se enteren cómo ha sido el surgimiento, el nacimiento y el desarrollo de las organizaciones. Y una de las primeras preguntas es, eh, ¿qué es FENALTRACE? Contémosle a los compañeros y compañeras que nos están viendo, ¿qué es FENALTRACE? FENALTRACE es una organización sindical de segundo grado, es una federación que agremia a empleados públicos, trabajadores oficiales y servidores públicos de otras categorías de vinculación laboral a nivel nacional y territorial. Es decir, FENALTRACE es una organización sindical que agremia servidores públicos a nivel nacional y a nivel territorial de los departamentos de Colombia y de los 1.132 municipios del país, como la administración pública del orden nacional, centralizada y descentralizada. ¿En qué año nació FENALTRACE? FENALTRACE nace en plena época del Frente Nacional, año de 1960, e incluso son prácticamente hermanas gemelas con FECODE porque fueron constituidas más o menos durante esa época que, como se recordará, el Frente Nacional fue una etapa posterior a lo que se denominó la gran violencia política de los años 50 en Colombia. ¿Cuántas organizaciones agremia FENALTRACE, compañero William? FENALTRACE en este momento es la federación estatal que agremia la mayor cantidad de empleados públicos del país. En el último acuerdo nacional estatal que firmamos y en donde se certificó la afiliación de servidores públicos, FENALTRACE, que es filial de la Central Unitaria de Trabajadores, aparece con cerca de 30.000 afiliados en el segundo renglón después de la CUL. Tiene más afiliados que muchas de las federaciones y centrales restantes del país y tiene cerca de 70 organizaciones filiales del orden nacional y del orden territorial en cada una de las directivas que tenemos conformadas. Bueno, para seguir orientando un poquitico más, o sea, que FENALTRACE nace como en qué gobierno más o menos, eso estuvo como un poco como fuerte ahí, ¿no? El surgimiento de FENALTRACE en el gobierno en el que, digamos, tuvieron que enfrentar ese surgimiento de la organización, ¿no? Pues es muy al lugar la inquietud tuya, Giovanni, porque FENALTRACE, al igual que otras federaciones que se conformaron del sector, hay que recordar que habían trabajadores oficiales. En ese momento histórico, en los años 60, la administración pública estaba conformada por un 80% de trabajadores oficiales que tenían una característica que hoy no tienen los empleados públicos, porque pues los trabajadores oficiales están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, tienen derecho de asociación sindical, negociación colectiva, firman convenciones colectivas y tienen derecho a huelga. En los años 60 estamos hablando ni más ni menos que el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que fue el primer gobierno del Frente Nacional y al cual le siguió el gobierno de Guillermo León Valencia. Entonces, es el momento en que a los 2 años de constituido el Frente Nacional, todas las organizaciones sociales empiezan a hacer una reorganización, pues porque se venía de una etapa de dictadura militar, recuerden ustedes, Gustavo Rojas Pinilla, luego la dictadura de la Junta Militar, y venden entonces el proyecto bipartidista
del Frente Nacional como una solución a la violencia política. Entonces, las organizaciones sindicales empezaron a recomponerse, a constituirse y lo más importante, a movilizarse, que no se había visto desde los años 30, pues por todos los efectos de la violencia. En ese escenario, en ese momento, cuando ya Fenaltrace se constituye y empiezan a organizarse, ¿cuáles fueron, digamos, esas acciones en esa historia sindical que han marcado un precedente en ese desarrollo de Fenaltrace como organización, como agremiación para los trabajadores estatales, ¿no? Hay una realidad que es la que permite que Fenaltrace nazca y que de manera simultánea y paralela crezcan otras federaciones de trabajadores oficiales. Es que en Colombia estábamos viviendo la época de la post-Segunda Guerra Mundial, estábamos viviendo en los años 60, ya un año posterior a la Revolución Cubana, y entonces en América Latina empezamos a sufrir el rigor de la doctrina Monroe. Viene aquí a Colombia la Alianza para el Progreso y se adelanta en ese escenario de intervención y de intromisión del gobierno estadounidense un proyecto que obedecía al nuevo orden económico internacional, y era que el mundo queda dividido en dos bloques, el bloque capitalista, el bloque socialista, y el gobierno estadounidense adelanta la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, y esa doctrina de la seguridad nacional caracteriza a los movimientos sociales de oposición como enemigos internos, y de esta manera se empieza a consolidar en América Latina la política anticomunista y la persecución a las organizaciones sociales y políticas en el país. Por eso el Frente Nacional es la matriz de todos los grupos guerrilleros que aparecieron en esos 16 años. Pero en el caso de los sindicatos, entonces se empieza a notar la persecución hacia los sectores que tenían convicciones de carácter socialista, de carácter democrático, porque ya se venía de la constitución de la CTC en el año 36, de la UTC en el año 45, y había sido expulsado un reducto de dirigentes sindicales y organizaciones sindicales en el Congreso de la CTC que eran liberales, y este sector se constituyó luego, se constituyeron en comités autónomos e independientes del movimiento sindical, y desde allí nace un sector del movimiento sindical no confederado, otro sector que constituye la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, y Fenaltrace como FECODE, nacen también independientes de esas centrales y empiezan a generar la movilización de maestros, de empleados públicos y de la central, la CSTC, de trabajadores del sector privado, que hay que recordar, sindicatos poderosos que se constituyeron como los de los compañeros del cemento y la construcción. Pues tenemos elementos importantes en la historia del surgimiento, del nacimiento de Fenaltrace, pero también sería bueno saber, digamos, en qué momento llega William Reyes a las organizaciones, a la organización sindical. ¿Cómo fue ese primer, digamos, acercamiento de William Reyes en esta historia de Fenaltrace y en esta historia del movimiento sindical? Nos toca correr velozmente, pero me hace recordar que nosotros, cuando contamos esta historia, debemos recordar que Fenaltrace nació de un grupo de sindicatos y de trabajadores que incluso esos sindicatos hoy existen. Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional, la Registraduría Nacional, el Ministerio de Hacienda, que recuerden este momento. Y esos sindicatos inician con un gran liderazgo la conformación de esa federación, pues que tenía una postura democrática y liberal, pero a la cual empiezan a acercarse en sindicatos con convicciones de izquierda, de socialistas, ya los compañeros de los sindicatos de la Universidad Nacional, del Instituto Colombiano de Cultura, de otras organizaciones que empezaron a aportar nuevos dirigentes, pero Fenaltrace sigue funcionando como federación y se constituye en el sector del CAN, aquí muy cerca, el Comité
intersindical de trabajadores estatales y ese comité intersindical en el Centro Administrativo Nacional de Bogotá, que se llama CAN, que concentraba todas las entidades del Estado. Entonces se encuentra con el sindicato del Ministerio de Educación, del DANE, de Insfopal, del INCORA en ese tiempo, del INDERENA, y entonces vamos consolidando un comité intersindical de trabajadores estatales que crea otras subsidiarias aquí en el Centro Internacional, que también va al aeropuerto y agremia a los compañeros de Aerocivil, y el Comité Intersindical de Trabajadores Estatales, que se llamaba CITE, se suma a FENALTRACE. Entonces, en la historia aparece FENALTRACE CITE, y luego hay un congreso de FENALTRACE en donde el CITE entra oficialmente a ser parte tanto de los afiliados de FENALTRACE como del ejecutivo de FENALTRACE. Es ahí cuando entonces hace su aparición dirigentes y dirigentes históricas como Aida Bella, porque Aida Bello fue presidenta de FENALTRACE. Aparece el compañero Jaime Pardo Leal, fundador de Azonal Judicial, que era el único sindicato en ese momento, vicepresidente de FENALTRACE. Aparece también el compañero, en ese momento, dirigente sindical Angelino Garzón, del DANE. Yo trabajé en el DANE, fui presidente del sindicato del DANE, por eso conozco toda esta historia desde esa época. Y se inició una nueva época de recomposición y fortalecimiento en la movilización del sector estatal, que tenía como banderas claramente estabilidad en el empleo público. Por eso reivindicamos siempre la carrera administrativa, los concursos, el sistema de mérito, en contra siempre del cuoteo político, del clientelismo. Entonces está siendo una bandera histórica de FENALTRACE, y es ahí donde entonces FENALTRACE toma una proyección, trabajando además conjuntamente con la CSTC, pero sin ser, digamos, oficialmente filiales, pero estuvimos ahí como CSTC siempre. El compañero tocó algo importante y fue estas figuras representativas que en el movimiento sindical formaron parte, hicieron su tránsito en el movimiento sindical, y en la actualidad vemos como, por ejemplo, el caso de Aida Bella ahorita, que es senadora de la República. Pero creo que dentro de esas figuras también estuvo, si no estoy mal, Wilson Borja, ¿no? Él también él fue presidente de FENALTRACE, ¿no? Claro, es que Wilson Borja, como en el caso de, digamos, de estas generaciones que en ese momento éramos nuevas, hoy ya estamos de salida. En ese momento Wilson era el presidente del sindicato del Instituto de Crédito Territorial. Y empezamos nosotros a acercarnos a él, lo trajimos hacia FENALTRACE, y FENALTRACE tenía una característica en ese tiempo, ya unida con el CITE, tenía prácticamente dos comités ejecutivos, un comité ejecutivo oficial y otro comité ejecutivo ampliado, que era como la infantería de ese comité ejecutivo. La otra característica era una federación dirigida por mayoría de mujeres. Allí teníamos un ejecutivo donde hubo un momento en que no habían sino 3, 4 compañeros hombres, el resto eran mujeres. Entonces, Wilson Borja, igual después de que Aida Abello ocupó la presidencia, ella salió hacia el Consejo de Bogotá, después salió exiliada por toda la violencia política de que fue objeto. Entonces llegó el compañero Wilson Borja, también sufrió un atentado, y Wilson Borja, que hace pocos días falleció. Sí. Entonces, ahí lo tuvimos a él de presidente, trabajamos con él mucho tiempo, nosotros venimos desde esa época. O sea que podemos decir que el movimiento sindical en la historia ha marcado precedentes importantes y sobre todo ha tenido figuras representativas que en la actualidad han aportado a los procesos políticos también de esta Colombia que en la actualidad vemos, pero desde allí, desde este escenario donde podemos decir que las organizaciones sindicales son esa escuela de formación, ¿no? Son esa estructura que realmente conlleva a que avancemos políticamente también, ¿no? Porque se dice muchas veces que la política y las organizaciones no tienen nada que ver, pero yo creo que sí tienen mucho que ver. ¿Usted qué piensa en ese sentido, compañero William? No, yo soy un convencido que el simple hecho de hacer un sindicalismo como el que se ha practicado
históricamente en Colombia, condenado por la patronal, por los empresarios, por el mismo Estado que agencia el anticomunismo y el antisindicalismo, los sindicalistas hacemos política y con mayor razón quienes asumimos con una concepción, identidad y solidaridad de clase el sindicalismo, que lo que en últimas en este contexto del modelo neoliberal que tomó fuerza a partir de los años 1990, empezó el desmonte del Estado social de derecho, empezó el desmonte de todas las entidades del bienestar y la seguridad de los ciudadanos y de los propios trabajadores estatales. Creo que nosotros desde un comienzo también entendimos que había que hacer política, y hacer política implica entender que tenemos un patrón que es el Estado, pero que el Estado como patrón es el principal transgresor de toda la normatividad. De hecho, la carrera administrativa no funciona porque ejercen el clientelismo, entonces están violando la Constitución, que es sistema de mérito, pero además están permitiendo que la violencia antisindical se ejerza dentro de las entidades, porque nosotros como funcionarios del Estado y como federación tuvimos el primer empleado público desaparecido y luego apareció descuartizado en una fosa en Puerto Boyacá, en la época en que apareció el paramilitarismo en cabeza de muerte a los del MAS, muerte a secuestradores que llamaban. Entonces, nosotros hemos considerado siempre que hay que hacer política, por eso hemos reivindicado la bandera de los derechos políticos para los empleados públicos. Ahí el compañero toca un elemento también muy importante que ha jugado en esta historia del movimiento sindical, y son aquellos compañeros que han perdido la vida por defender esos derechos, ¿no? También eso es importante resaltarlo en esta historia, porque si bien es cierto, los logros alcanzados por las organizaciones, por las federaciones, por las confederaciones, han sido alrededor también de eso, ¿no? De perder a estos compañeros y compañeras en esta lucha sindical, ¿no? En este proceso se ha tenido muchos compañeros que han sido desaparecidos en esos años, ¿no? Hemos tenido dentro de la época de Colombia, unos tiempos bien difíciles, ¿no, compañero William? Pues nosotros somos sobrevivientes de esa época. A nosotros nos tocó enterrar muchos jueces afiliados a la zona judicial en la época de lo que se denominó la Guerra Sucia, en los años 80 y 90. Un dirigente sindical tan connotado como Jaime Pardo Leal fue asesinado por ejercer el derecho político al ser candidato a la Unión Patriótica, que fue la primer más alta votación que tuvo un dirigente de oposición en Colombia. Nos asesinaron al compañero presidente de Fenaltras en el Valle, Dionisio Hernán Calderón. Él era también un servidor público, era trabajador oficial, y una serie de compañeros que fueron igualmente exiliados por la fuerza. Entonces, nosotros venimos, por eso digo que somos sobrevivientes, a algunos nos tocó marginarnos un tiempo, pues porque la situación era muy complicada en los años 80, y aún así generamos acciones que permitieron, de hecho, avanzar en la negociación colectiva, incluso sin acuerdos de la OIT reconocidos y reglamentados en Colombia. Reconocidos, pero sin reglamentar, entonces el Estado no los aplicaba y nosotros lo logramos hacer. Eso implicaba persecución, amenazas, allanamientos, y es lo que se venía desde la época de los estados de sitio del Frente Nacional, que era Constitución de 1886, que se resume en 105 años de dictadura en este país. Usted toca un punto muy importante, y es cuáles fueron esos logros que ha tenido, digamos, en esa lucha sindical. ¿Cuáles fueron para usted esos logros alcanzados? Uno de los logros más reivindicativos para el movimiento sindical desde Fenaltrase. Bueno, nosotros desde Fenaltrase hemos practicado siempre una línea de sindicalismo clasista fundamentada en la solidaridad, en la identidad, en la conciencia de clase y en la movilización.
Nosotros creemos en el Estado de Derecho, pero a esto hay que combinarle otro gran derecho que es la movilización. De tal manera que en el año de 1984, nosotros los trabajadores estatales en cabeza del FENALTRAN hicimos una toma histórica del Ministerio de Trabajo. En ese tiempo estaban de moda las tomas de las iglesias, de sedes ministeriales. Nos tomamos el Ministerio de Trabajo, estaba Ida, estaba Jaime Pardo, estaba Angelino Garzón, estaban otra serie de compañeros connotados ahí, y convocamos a un paro nacional estatal, acompañando la toma. Efectivamente, los compañeros y compañeras respondieron, ese paro se prolongó casi a 5 días y se terminó firmando un acuerdo colectivo, es el primer acuerdo colectivo de hecho, con una acta firmada por el ministro de Trabajo en ese tiempo, Guillermo Alberto González Mosquera del Cauca, de la familia del general Mosquera, y el secretario general del ministerio que ocupaba por primera vez un cargo a nivel nacional era Álvaro Uribe Vélez. Hicimos la toma, firmamos el acta y se lograron dos aspectos que son también centrales hoy en día porque son reivindicaciones conseguidas en la lucha. Uno, inscripción automática de 130.000 de lo que llamaríamos hoy provisionales, que en ese tiempo eran compañeros que habían ingresado sin sistema de mérito, sin concurso, y los hicimos inscribir automáticamente. Eso ya, esa figura luego fue desmontada, declarada inexequible. Y dos, una bonificación que se llama por servicios prestados por cada año de servicio que cumple el empleado público, que equivale al 30% del salario que esté devengando. Y esas fueron negociaciones, de hecho, aprendidas igual desde los 60, y que debe uno recordar, FECODE logró su primer estatuto docente también firmado en una movilización donde los maestros se vinieron desde Santa Marta, encabezados por su presidente Alberto Carvajal, llegaron a Bogotá, se tomaron Bogotá. Por eso lo que hace FECODE es ejemplar, es que lo vienen haciendo hace medio siglo. Se movilizaron e hicieron firmar el primer estatuto de carrera docente que ellos tienen y sigue aplicándose. Hablábamos sobre FENALTRAN se ha dejado unas muy buenas bases en la historia sindical, digamos, en la reivindicación de esos derechos laborales de los trabajadores estatales, ¿no? Pero vayámonos un poco más hacia adelante y hablemos sobre, en la actualidad, cómo está, digamos, FENALTRACE, cómo se encuentra después de toda esta serie de luchas frente a ese cambio que se ha venido generando con la inteligencia artificial, con la explosión y la división interna de las organizaciones al interior de las entidades. Digamos, en ese caso, ¿usted qué concepto le da a eso que se ha venido gestando al interior de las organizaciones frente a la historia y frente a lo que está ocurriendo en la actualidad? Pues nosotros tenemos que mantener viva la historia, seguir aprendiendo de ella, pero seguir construyendo, como tú lo planteas, Giovanni. Nosotros venimos de 105 años de dictadura, de una constitución política que nos condenó a la unilateralidad, al autoritarismo, al verticalismo de un Estado que simplemente miraba a sus empleados públicos, a sus trabajadores oficiales, como la servidumbre. Pero más allá de la servidumbre, servidumbre de la clase política que se acostumbró, liberales, conservadores, a tener un ejército de funcionarios públicos que los ponen a su servicio en época electoral para que les consigan votos. Por eso el empleado público perdió la identidad partidista. Entonces, 4 años eran liberales, 4 años eran conservadores. Cuando en el año 91 se profiere la constitución del Estado Social de Derecho que hoy nos rige, tuvimos la oportunidad de tener dirigentes sindicales de FENALTRAN en la constituyente. Allá estuvo Aida Bello como constituyente y Angelino Garzón. Fueron constituyentes, o sea, nosotros con base al movimiento sindical mantuvimos nuestro accionar de política y eso se capitaliza para que varios compañeros lleguen a la constituyente y posteriormente lleguen al Congreso de la República, como fue el caso del compañero Wilson Borja y ahora el de Aida. E igual han llegado compañeros diputados, asamblea y concejales. Es decir, esto ha sido una escuela permanente para defender desde la administración pública nacional y desde la
el del orden territorial, los derechos de estabilidad laboral, de carrera, de bienestar, de tener un futuro para sus familias. Pero a la par hay que decir que luego con la Constitución del 91, nosotros nos sentamos a analizar y en esto tenemos que resaltar el aporte que ha hecho el doctor Jairo Villegas como un compañero de lucha nuestro, como un asesor permanente, como un maestro a la vez, asesorando estos procesos de hecho y los que se venían en derecho. Entonces, consideramos que aprendimos a hacer el ejercicio de la negociación colectiva de hecho, entonces venía una nueva constitución, artículo 55, que otorga el derecho de negociación, y el 39 otorga el derecho de asociación sin restricción. Ya estamos organizados, entonces vamos a mirar a ver cómo negociamos. Y entonces viene el proceso. Una vez es liquidado el Ministerio del Trabajo en el gobierno de Uribe Vélez, pues no se podía hacer nada sin el Ministerio de Trabajo. Vino el rescate desde la CUT, se hizo la propuesta de rescatar nuevamente el Ministerio de Trabajo y entonces se revive la propuesta de un decreto de negociación colectiva para los empleados públicos, que si bien sigue desde el 1092 del 2012, pasa por el decreto 160 del 2014 para que llegue hoy al 0243 del 2024, sigue manteniendo la herencia de la Constitución de 1886 y es el autoritarismo, la unilateralidad del Estado y las competencias que se expresan en ponerle freno a una negociación colectiva con amplias libertades y garantías. Entonces nosotros hemos avanzado en una negociación colectiva que hoy no puede olvidarse que tiene que combinar lo jurídico y lo legal con el hecho político y la movilización. Pues ustedes han podido observar y escuchar claramente una historia con bastantes antecedentes que se han gestado durante tanto tiempo, ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros, digamos, desde la Central Unitaria, que cada una de las bases se entienda y sobre todo que se sepan enfocar hacia dónde las organizaciones sindicales en su historia han conllevado los procesos de consolidación. Pero digamos en ese sentido, ¿cuál sería el mensaje que FENALTRACE le envía a las nuevas generaciones de organizaciones sindicales que nacen? O sea, realmente sí estamos actuando en derecho y en concordancia con la historia sindical frente a esas divisiones internas? ¿O cuál sería más bien el mensaje para las organizaciones que consideran que cada día que nace una organización al interior de una empresa, de una entidad, está bien enfocado, compañero William? Pues nosotros creemos que hay una realidad del movimiento sindical y es la desideologización, la despolitización y la desorganización por falta de una educación clasista que le permita a los empleados públicos reconocerse en su condición de asalariados. Porque es que aquí hay, en el sector estatal, fluye mucho esa categoría del estrato 3, del estrato 4, de la clase media, que es hay un engaño, porque en últimas todo el que vende su fuerza de trabajo por un salario, pues es asalariado. Entonces, lo primero es que los compañeros entiendan que en esa categoría todo lo que logremos en la negociación colectiva es de beneficio general y que hoy en día esos agentes políticos de antes hoy están incrustados en el Congreso y son los enemigos de los empleados públicos, de los trabajadores en general y los desempleados. Por eso nosotros creemos que luego de haber estado 105 años, luego 126 años sin negociación colectiva, ya haber avanzado, la lucha sigue por tener una negociación colectiva con amplias garantías y libertades. Segundo, que sigue vigente la lucha por el sistema de mérito. Tercero, la lucha de los trabajadores estatales tiene que estar ligada a defender desde el interior del propio Estado, como servicios del Estado, la constitución política, porque entonces
el empleado público cuando se posesiona jura defender la Constitución y no se entiende cómo los empleados públicos desde adentro entonces le están diciendo no a las reformas, no a un gobierno del cambio, cuando lo que este gobierno, más allá del cambio, que lo han convertido y lo han satanizado en una categoría que es de peligro para toda la sociedad, el cambio lo que implica es cumplir la Constitución. Y la Constitución dice en su preámbulo, en el artículo primero, dignidad del ser humano. Y dignidad del ser humano es trabajo, educación, vivienda, salud, agua potable. Entonces, aquí no hay nada de revolucionario en eso. Se ha vuelto revolucionario el que tenga ese discurso. Y entonces, por eso los empleados públicos hemos sido toda la vida conminados y perseguidos en las entidades estatales porque estamos defendiendo ¿qué? Eso no es socialismo, eso es defender la constitución política, defender las libertades. Creo que ese es el mensaje para las nuevas generaciones y entender que los trabajadores y las trabajadoras, frente a nuestra conciencia, identidad, solidaridad de clase, hay otro elemento fundamental que es la unidad. A nosotros nos conviene estar unidas y unidos. Mientras estemos divididos no vamos a lograr nada. O si no, aprendamos de la oposición. Ellos se unen. En la época electoral se dicen de todo, pero se unen rápidamente porque tienen identidad de clase, defienden sus intereses. Y hay que entender, a mí me parece bien la dinámica y la dialéctica de lo que hay. Ellos están en contra de las reformas porque están defendiendo sus privilegios. Nosotros no defendemos privilegios, defendemos derechos. Con eso que acaba de decir el compañero, nos deja varias tareas como organizaciones sindicales y es eso, entender de dónde nacimos y para dónde vamos, pero sobre todo entender también que nosotros tenemos una tarea muy importante y es defender eso, nuestras raíces y sobre todo esas reformas que van a alimentar toda esa historia del movimiento sindical y de los derechos de los trabajadores, ¿sí o no, compañero William? Así es, y esas reformas son el sustento de lo que nosotros hemos concebido a lo largo del Frente Nacional como paz. Es que nosotros no hemos vivido en paz, somos generaciones que no conocemos la paz. Conocemos unos acuerdos traicionados, los acuerdos de los 80, con todos los grupos que entregaron armas y que después muchos fueron de sus dirigentes asesinados. Pero los trabajadores no hemos podido vivir en paz. Y la paz es un escenario ideal para desarrollarnos como corresponde, como seres humanos con derechos, con equidad y con igualdad. Pues lo acaba de decir el compañero William, necesitamos paz, necesitamos equidad y necesitamos igualdad, y eso constitucionalmente está establecido, ¿no? Eso está en la Constitución del 91. El paso de la Constitución del 86 al 91, esos son muchos de los elementos en donde varios dirigentes sindicales participaron de la conformación de la Constitución del 91 y que nosotros tenemos que, como organizaciones sindicales, como Central Unitaria, participar para que realmente esos derechos se cumplan, ¿no? Esos derechos que están establecidos constitucionalmente, pero que difícilmente hemos entendido que nos corresponde a nosotros defenderlo y llevarlo a establecerse realmente como debe ser. Pues hoy otra conversación más con otro presidente que ha marcado un antecedente en la historia. La Central Unitaria de Trabajadores sigue en la tarea de recabar y de llevar a todos ustedes estas historias, esta historia del movimiento sindical que hace parte de nuestro ejercicio. Seguiremos desde acá, desde la Central Unitaria de Trabajadores, sumando más historias y más elementos para conformar eso que nosotros hemos llamado como un diálogo social con las organizaciones sindicales. Queremos decirle a todos ustedes que nos sigan en las redes sociales de la Central Unitaria de Trabajadores, que es desde allí donde seguiremos compartiendo y enviando estos mensajes de unidad con todos y aquellos compañeros que han vivido esta lucha sindical durante muchos años. Compañero William, de verdad que agradecido con usted por esta gran historia, compañero, porque son ustedes quienes nos están enseñando a nosotros cómo es que es el futuro que tenemos que seguir para caminar ese sendero que ustedes crearon hace mucho tiempo. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales y hoy dialogando con las organizaciones, el compañero William Reyes, presidente de la Junta Nacional de FENATRACE. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero.